¿Qué tenemos hoy día? Muy rápidamente, tenemos el decreto ley 1094. Tenemos dos instructivos de la presidenta que se llaman de política migratoria, aunque sabemos que una política no se hace por la vía de un reglamento, sino por la vía de una ley. Y tenemos convenios intersectoriales. Nosotros vemos que hay bastante dispersión en el Estado y que no hay una visión uniforme, unívoca, acerca de la migración en el Estado de Chile. Más bien una visión dispersa. Frente a esto, es muy importante que Chile avance hacia una política más integral y haya una autoridad empoderada, capaz de gestionar esta política y capaz de unificar una visión del Estado más o menos uniforme sobre esta materia. ¿Qué es lo que dice el anteproyecto de ley sobre esto? Lo primero, que continúa con lo que ya existe hoy día, es que la política nacional migratoria va a depender, y lo dice muy claramente, del Ministerio del Interior. Y lo dice claramente, yo creo, porque hoy día hay discusión en este gobierno acerca de qué ministerio debería arrogarse la autoridad de la política migratoria. Puede decir que la Cancillería, otro el Ministerio de Desarrollo Social, etc. No hay claridad. Dice que el Ministerio va a contar con el apoyo de la asesoría de un Consejo Nacional de Política Migratoria, un Consejo de Ministros intersectorial, tal como el que acaba de comenzar hace poco a funcionar y que ha sesionado una vez. Y que este consejo va a contar también con un equipo técnico que lo va a asesorar. Dice algo que es particular, dice que el consejo deberá rendir cuenta cada 4 años al Congreso de su gestión. Rendir cuenta cada 4 años es básicamente no rendir cuenta, ¿sí? Es poquito. Debería ser ojalá anual o bianual. ¿Cuáles son las funciones muy básicas que tiene el Ministerio del Interior en esta materia? Primero, encomendar e impulsar en las acciones y programas, y lo hace a través de la Subsecretaría del Interior. Celebrar convenios con instituciones públicas y privadas. Velar por el cumplimiento de los tratados internacionales que Chile ha ratificado. Supervigilar, y esto es muy importante, e instruir la autoridad contralora en la frontera. Determinar y habilitar lugares de acceso a Chile y egreso, y dictar normas sobre programas y evaluar la política migratoria. Fíjense que dice la ley, como dicen casi todas las leyes, que además de la ley vendrá un reglamento de migraciones, que es la potestad reglamentaria que le toca al Ejecutivo en Chile. Lo que hace un reglamento es dar detalles más específicos acerca de una ley que es más general, ¿cierto? Bueno, aquí esto es muy clave porque, dado que la presidenta, a través del ministerio, tiene potestad reglamentaria, hay que estar muy cerca para que esos reglamentos, el de migraciones y las otras normas que se dictan, sean coherentes con la ley y con la Constitución. Si no, podemos tener una ley muy buena y que en la práctica, en detalles pequeños, se nos vayan a las pailas nuestros derechos de los migrantes. Eso es muy importante. ¿Qué dice sobre el Servicio Nacional de Migraciones? Se crea el servicio que tiene facultades, a mi juicio, bastante parecidas al DEM actual, pero con diferencias administrativas. Más allá de si el órgano es una subsecretaría, una superintendencia o un servicio, lo que va a determinar su autoridad, sus competencias y su relevancia tiene que ver con 4 cosas. La primera es cómo se designa la autoridad superior de ese servicio. ¿Cuál es su independencia? ¿Tiene independencia o depende mucho del presidente de turno? Lo segundo, si tiene personalidad jurídica propia o depende de otro organismo. Lo tercero, si tiene un presupuesto propio o depende cada año de lo que establezca la ley de presupuestos. Y finalmente, sus potestades. ¿Son reglamentarias? ¿Son sancionatorias? ¿Son de fiscalización? 1, 2, 3 de ellas. Esas son las 4 preguntas claves para saber si es un órgano empoderado y capaz de establecer una política más o menos estable. ¿Qué dice el anteproyecto de ley sobre el servicio? Fíjense que le da una autonomía no constitucional, que es el nivel máximo de autonomía dentro de los órganos del Estado, bastante. Es descentralizado, tiene personalidad jurídica propia y está sujeto a las normas de la alta dirección pública. Eso le da más autonomía al director, aunque depende del presidente a través del Ministerio del Interior. Tiene facultad para sancionar, pero no para dictar reglamentos o normas, porque eso le corresponde, como decía recién, al Ministerio del Interior. Ahora, si el director del servicio es nombrado por alta dirección pública, el presidente lo puede remover con mucha libertad. Si queremos darle al servicio más estabilidad, es decir, que dependa menos de los vaivenes políticos de cada gobierno de turno,
Habría que pensar quizás en un régimen reglado de remoción, o sea, con algunas causales establecidas que establezcan cuándo se remueve el director. Y en segundo lugar, darle un periodo de 6 años, por ejemplo, como pasa con otros servicios que son más estables. Si fuera un consejo, probablemente sería incluso mejor, porque un consejo da más estabilidad y decisiones importantes como reglamentos o bien como expulsiones, multas, etcétera, se discuten, se deliberan y no corresponden solamente a la autoridad de una persona. ¿Qué le toca al servicio, así en términos muy generales? Ejecutar las políticas y programas de su objeto, vincularse con otros órganos del Estado, elaborar programas de capacitación sobre materia migratoria, mantener la base de datos actualizada, prevenir y reprimir la inmigración y emigración clandestina, disponer el sistema de residencias y de visas y aplicar sanciones administrativas. ¿Cuál es mi opinión frente a esto? Yo creo, y esto es mi opinión muy personal, porque estamos recién discutiendo sobre esta materia, y es que deberíamos pensar en un órgano lo más estable posible y que dependa lo menos posible de los vaivenes políticos de cada gobierno. Y es muy importante un órgano empoderado que sea capaz de tener una visión ojalá más intersectorial, que no sea un órgano de extranjerías y de visas, porque hay que avanzar hacia que el Estado tenga una visión más uniforme, más unívoca, más conversada acerca de la migración, porque si no pasa eso, entre los ministerios hay contradicciones, diferentes criterios, y eso siempre va en desmedro de los derechos de los migrantes, que es algo que hoy día está ocurriendo. Y una pregunta que circula harto, yo no tengo la respuesta para eso, es ¿de qué ministerio debería finalmente depender este servicio? El anteproyecto de ley es muy claro que, como decía recién, del Ministerio del Interior. La ventaja de eso es que Interior es el ministerio más importante, con más plata y con más autoridad respecto a los otros ministerios. La desventaja es que es el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. ¿Se entiende? Esa es la desventaja, básicamente. Algunos piensan que debería irse a la Cancillería, otros al Ministerio de Desarrollo Social. Bueno, hay que conversar más sobre eso. Y finalmente, el título 12, decimos segundo, del proyecto de ley habla de la autoridad del control migratorio, aspecto que, a mi juicio, es de los más importantes de todos. Sabemos hoy día que los rechazos en frontera han bajado mucho en Chacayuta y en Colchane. No así respecto de personas haitianas en el aeropuerto de Santiago. Tengo las cifras por aquí, por ejemplo. Fíjense que este año han sido rechazados en el aeropuerto de Santiago 1.273 personas haitianas al 20 de noviembre. Probablemente al 31 de diciembre podríamos estar en 1.600 o un poco más. Yo tengo una pregunta. Hemos visto que muchas de esas personas son a veces, le hacen hacer filas distintas, pasan por salas diferentes, pasaba lo propio con ciudadanos colombianos o dominicanos en Chacayuta. ¿Qué hace que un oficial de la PDI le diga a un ciudadano haitiano, colombiano, dominicano que puede entrar y a otro que no, cuando los criterios no están establecidos con claridad en la ley y en ninguna parte? ¿Dónde está? Entonces, es muy importante regular esto con claridad, porque es ahí, en la frontera, donde se producen algunas de las vulneraciones de derechos más importantes y más graves. Yo no creo que la PDI sean malas personas, pero son policías, y como decía Pablo hace un rato, están entrenados para pensar policialmente, y su misión, ¿cómo era? Era fundamental es perseguir los delitos. Perseguir los delitos. Esa es su misión, ese es su objeto. Investigar y perseguir los delitos. ¿Qué dice el decreto 1094 sobre la frontera, el control? Dice, mire, corresponderá a la Dirección General de Investigaciones controlar el ingreso y salida de los extranjeros, punto. O sea, tiene autoridad muy grande en la frontera. ¿Qué decía el proyecto del gobierno anterior de Piñera? Corresponderá a la policía el ejercicio de su función, el control migratorio, pero, decía al final, deberá sujetar sus actuaciones a las instrucciones del Ministerio del Interior. ¿Qué dice el anteproyecto de ahora? Se me perdió. Dice que el control fronterizo le corresponde a la PDI. En eso no ha cambiado. Ojalá eso pudiese cambiar. Pero dice, algo que yo creo que no va a pasar en el Congreso, pero lo dice igual, dice que el presidente de la República podrá encomendar por la vía de un decreto supremo esta función, o sea, el control de la frontera, al Servicio Nacional de Migraciones,
en los controles, en los pasos que establezca. Por ejemplo, podría pedirle a la policía que salga de Chacayuta o al aeropuerto y poner ahí a gente del Servicio de Migraciones. Podría hacerlo según dice este artículo. Pero lo más importante de todo, que algo positivo, no es lo mejor, pero es positivo, es que dice que la PDI deberá sujetarse de manera estricta a las instrucciones de la Política Nacional Migratoria y las disposiciones de esta ley y su reglamento. Eso podría convertirse en criterios muy claros que restrinjan el margen de discrecionalidad en la frontera y que establezcan derechos más claros. El mejor escenario sería que fuesen civiles y no policías en la frontera, como sucede por ejemplo en Colombia. Si eso no va a ocurrir, es muy importante, y en esto yo creo que hay que dar la pelea, que al menos la policía se sujete estrictamente a los criterios establecidos por la ley, por la Constitución de Chile. Eso es. Muchas gracias.